SER Podcast. Hola oyentes, en el programa de hoy hemos hablado de los gusanos de seda, que, en fin, es una cuestión que se da en estas fechas precisamente. Ahora es cuando están comiendo para engordar y luego encerrarse en el capullo y convertirse en mariposa, en fin, muy entretenido. Y después hemos repasado los 7 pecados capitales a través de otras tantas declaraciones de nuestros políticos. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. Esta semana no hemos alterado tu rutina, no te hemos hecho pasar 4 horas en un aeropuerto, no te hemos metido en un avión de madrugada casi. Podrás hacer un sofrito en condiciones. Esta semana ha sido un lujo. ¿Toca sofrito o no toca sofrito? Esto, no, porque estamos, mi mujer y yo solos ahora, en fin, por cuestiones de estas pandémicas y tal, y haremos una cosa sencilla seguramente. Pero entonces no vas a estar relajado. Sí, bueno, voy a estar relajado. Bueno, en fin, me relajaré de otro modo, pero es que es verdad que a mí el sofrito ya, como sabes, me relaja muchísimo, ¿no? Es un día raro porque tú querías hablar de una cosa y yo quería hablar de otra y no sé muy bien cómo lo vamos a hilar. Tú querías hablar de zapatos, de insectos, de gusanos. Yo quería hablar de pecados capitales y de política y todo esto lo vamos a meter en una caja. Y mira, caja es la primera palabra porque estás como un niño con zapatos nuevos ahora mismo, ¿no? Con zapatos nuevos y con caja, porque has visto que es que el otro día fui al Corte Inglés a otra cosa. Sí, el Corte Inglés. Sí. Que ha perdido dinero. Ya, pobres. Si quieres. Por eso. Si quieres, hacemos un paréntesis por eso, y guardamos un minuto de silencio. Por eso fui, para hacer un poco de gasto. Y entonces pasé por la sección de zapatería. Sí. Y yo no necesitaba, antes de irme de vacaciones sí necesitaba comprarme zapatos, pero no inmediatamente. Pero de repente me acordé de la ilusión que me hacía a mí de pequeño comprarme zapatos, por los zapatos desde luego, porque era una fiesta estrenar zapatos, pero sobre todo por la caja. A mí, o sea, cuando llegaba a casa una caja de zapatos, era una fiesta, porque la caja de zapatos valía para tantas cosas, pero en esta época concreta, ¿tú recuerdas para lo que valía? En esta época concreta. Que era como un armario, valía para todo. Guardabas... Para todo, pero había una época concreta del año que era esta. Ah, vale. Que valía para convertirla en una granja de gusanos de seda. Es verdad. Y de repente aquello me produjo una nostalgia enorme. De manera que me compré los zapatos. Y digo yo, ¿y ahora cómo consigo los gusanos? Porque claro, ya no estoy en los circuitos. Estoy fuera de los circuitos. ¿Y el Corte Inglés no tienen? Ya me extrañan, si hay de todo. No tienen. Y miré en Amazon y no tienen. Entonces, solamente tienen gusanos secos, ¿no? Y entonces dije, Paqui, llamé a Paqui. Digo, yo cuando no sé cómo se hace una cosa, llamo a Paqui. Paqui, ¿cómo conseguimos gusanos de seda? Y entonces ella, a través de unos chats, de unos colegios y de una amiga suya, se llama Maika, no sé qué, ¡praf!, me consiguió los gusanos de seda. Y entonces he traído, es que no te has fijado, pero sí, te lo vuelvo un poco para que veas. ¿No has visto que en la tapa tiene agujeros? Claro, para que respiren, ¿no? Para que respiren, como hacíamos de pequeños. Y entonces, aunque ya nos hemos conseguido in articulum mortis, porque en esta fecha casi ya han hecho todos el capullo, ¿no? Hombre, no, in articulo desarrollado, porque se convierte ¿no? Ya. Se mueren. ¿Tú recuerdas las fases? No. Las fases, pues, hombre, son muy hermosas. Las fases son la de larva, que también es capullo. Ninfa. No, larva o ninfa, es que eso suelen tener dos nombres. Que la ninfa es un nombre muy, muy bonito, se aplica a las personas, a la adolescencia y tal, ¿no? Los adolescentes, las adolescentes tienen algo de ninfas, ¿no? Luego, bueno, primero viene el huevo, claro.
el huevo, la larva o ninfa. Luego, ya en el capullo, es una crisálida, que es un nombre maravilloso, o pupa, la crisálida o pupa. Y por fin la imago, que es la mariposa, ¿no? La imago, qué nombre tan bonito, también, ¿no? Sí. De imago imaginis. Bueno, y entonces, ¿quieres que venga la por ahí te lo enseño? Pues no, déjame contar que en efecto hay una caja de zapatos junto al micrófono en el que estás sentado y no la has abierto todavía cuando has llegado. O sea, te vas a reencontrar con unos amigos a los que no ves desde hace 70 años, ¿no? Claro. Es que los gusanos de seda, además, si tú te acuerdas, hace 70 años, no, un poco menos, porque nos gustaban. Los gusanos de seda, además, tenían, antes de hacer el capullo, tenían 4 mudas. Y las mudas eran muy inquietantes, porque, de hecho, dejaban de comer un día o dos, creo, y se sujetaban sobre las patas traseras y pasaban eso que se llamaba el sueño de la muda. Es que todo en torno a los gusanos de seda es como muy budista, ¿no? Porque claro, tú fíjate, se envuelven, se retiran a una zona de la caja, se envuelven en un capullo, ahí sufren una transformación que es alucinante, porque los órganos juveniles desaparecen, o se absorben el cuerpo, no sé cómo, y les salen las mariposas. O sea, es un proceso religioso, realmente es un proceso religioso, ¿no? Además de mágico. Así mágico. Y entonces, es que yo por otra parte, fíjate, alguna vez he dicho, joder, ¿para qué se esconderán para hacer esto? Es decir, ¿por qué no lo hacen a la vista del público? Es un truco buenísimo. No harán trampa. No harán trampa. Es decir, ¿por qué los magos, para convertirse en no sé qué, se meten primero en una caja y no harán trampa? Pero bueno. Bueno, no sé, abro ya, ¿quieres ver? Venga. ¿Quieres ver a ver en qué estado están estos gusanos? Pues mira, hay uno que está haciendo el capullo ya, claramente. Pero me voy a acercar a verlo. Y hay otros, mira, te lo paso para que no nos acerquemos. Mira, ese de la esquina está haciendo el capullo. Sí. ¿Has visto? Ya se ha retirado. Ya está haciendo el capullo. Que esto es muy misterioso, ¿no? Cómo se va envolviendo con unas cosas que segrega, un hilo que segrega, que por lo visto ha tomado previamente del almidón de las hojas de morado. Bueno, y yo recuerdo, qué belleza, ¿eh? Tú sabes que estos gusanos en Corea fritos... Ay, Juanjo, por favor, le has quitado todo el romanticismo. Bueno, es que son multiusos. Son exquisitos, son como navajas suizas, ¿no? Y entonces y entonces ya se empieza a envolver en el capullo. Y una cosa que nos asombraba mucho era la idea de que en las granjas de seda, ¿tú sabes cómo se llama el arte de la seda? Se llama sericicultura. Sericicultura. Entonces, antes de que salgan del capullo, porque claro, ellos rompen el capullo para salir, los hierven en agua para que la crisálida muera y no estropee. Y entonces luego ya devanan el capullo, ¿no? Hay una historia que dice que esto lo descubrió una princesa china, no sé, en el siglo II a.C., por ahí, que estaba tomando el té en el campo debajo de una morera. Y entonces cayó un capullo en el té. Claro, como el té estaba caliente, la crisálida murió. Y entonces esta princesa sacó el capullo, empezó a desliar y se fue haciendo una especie de anillo de seda en el dedo, un anillo de seda. Y me gustó tanto que ahí se descubrió la seda. Y tardó mucho en llegar a Occidente, ¿eh? A Roma llega pues como a principios, quizá en el siglo I, así, pero en España, o sea, en la domesticación, porque esto es muy bueno, quiero decir, estos gusanos de seda están domesticados. Esto eran animales salvajes que se han domesticado, que nos hemos convertido en animales domésticos. Y en España creo que llegan con los visigodos. Y bueno, el caso es que tú te pones a mirar aquí este microcosmos, claro, porque es un microcosmos en una caja de zapatos. Sí. Un microcosmos en una caja de zapatos. Oye, tú lo primero que te interesa es la caja en sí, ¿verdad? Sí, bueno, es que en la caja
es porque, claro, cuando nosotros hemos tenido tan pocas cosas de pequeños, que cualquier cosa nos parecía fantástica. En la caja de zapatos tenía muchos usos en las casas. Por ejemplo, en las cajas de zapatos es donde se guardaban las fotografías familiares. O sea, yo recuerdo abrir ese armario de 3 cuerpos del dormitorio de mis padres y ahí en la oscuridad profunda del armario salía en la caja de zapatos que una tarde de Navidades, por ejemplo, mi madre la sacaba y aquello estaba lleno de fotografías en blanco y negro y las íbamos viendo. Porque entonces todo nos llamaba la atención. Ponte tú a un niño a enseñarle ahora un montón de fotografías. Y esta es la tía fulanita, y este es el tío no sé cuántos, y este es el primo, y este es el que fue a América, y este es el que descubrió que teníamos una fortuna en Italia, pero cuando llegamos ya se había perdido. Y de repente aparecía una foto con la cabeza de alguien cortada, y dice, no, bueno, este es que se casó con la prima no sé cuántos, pero luego fue un sinvergüenza y tal. Le quitaban la cabeza, ¿no? Y también servían, estoy fascinado, es que me despisto porque estoy fascinado viendo estos movimientos budistas de los no, te hablaba ahora sigo con la caja, pero te hablaba del sueño de pupa, que es muy importante, porque en el sueño de pupa se quedan quietos, que es cuando cambian de pie, cuando mudan, ¿no? Porque hacen 4 mudas antes. Creo recordar que eran 4 mudas en torno a 10 días, ¿no? Luego ya el gusano, luego ya el capullo, y en el capullo creo que están 24 días antes de que salga la mariposa. Fíjate, más que un huevo de pollo son 21 o 23. O sea, es más complejo lo que pasa dentro de un capullo de seda. Y luego salen machos y hembras y tienen que tienen que copular, claro, porque no sé si te acuerdas que había huevos de 2 colores. No me acuerdo. Y los amarillos, creo que eran los amarillos, eran que no estaban fecundados. Y por lo tanto de ahí no salía larva, no salía gusano. Y aunque a mí esto siempre pensé que esto de la fecundación era como una coartada narrativa innecesaria, ¿no? Porque lo que ocurre es tan misterioso que qué más da que te digan que está fecundado o no, ¿no? Y luego ya la mariposa vivía 3 días, entre 3 10 días, ahí, llenaba todo de huevos, cogías la caja de zapatos, la subías arriba de un armario y hasta la primavera siguiente. Sí, sí. Ahí reposando. Pero claro, esto al niño le permitía, al niño y al adulto, pues yo lo veo ahora casi con más fascinación que entonces, le permitía ver el paso de las generaciones. Porque claro, tú aquí en una temporada ves a la madre, ves los huevos, ves el gusano, la adolescencia de ves la crisálida y ves de nuevo a la madre. Todo esto en el transcurso de una temporada, con lo cual, o sea, todo esto que en el transcurso de la vida de los seres humanos es tan lento, ¿no? En el transcurso de estos seres, ¿lo ves? Claro. La vida es eso, cha, todo el rato replicándonos como los virus, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer con estos gusanos? ¿Sabes que Paquero les ha puesto nombre? Hay un Juanjo, hay un Javier, hay un Teo. No, pues habrá que esperar a que todos hagan el capullo, a que salgan a mariposa, pongan el huevo y podemos guardar la caja aquí en la radio. Sí, hasta en un armario, en cualquier sitio, y a la primavera que viene, sí, de los miles o cientos de huevecillos saldrán. Bueno, entonces te decía que ¿por dónde estaba cuando Bueno, entonces a que viese el ciclo natural de la vida. Claro, pero a un ritmo acelerado, ¿no? Sí, con lo que me está costando a mí ser mayor, ¿no? Pensarías de pequeño. Claro, con lo cual además es un poco angustioso también. Tiene un punto de angustia esto de ver que en la vida no es más que pura repetición, ¿no? Pura repetición. Hacen lo mismo, comen, porque comen con una voracidad tremenda. Y bueno, y en las cajas de zapatos, que es también a lo que íbamos, tenían las fotografías, pero también a mí me gustaba hacerlas como casas de muñecas. Bueno, a mí me fascinan las casas de muñecas. Yo no sé si a ti las casas de muñecas te gustan. Sí. Eso de ver ese microcosmos, esa representación, a esas cajas que se abren, ¿no? Y ves el dormitorio con la niña, en la sala de estar, con los padres y una visita que ha llegado tomando café. Me vuelven loco. Y yo me gustaba mucho hacer
y hacer circuitos para animales, para O sea, tú con una caja de zapatos tenías para todo el año. Sí, hombre, para todo el año. Si es que en las cajas de zapatos eran... Bueno, las cajas de zapatos y las de puros. Fíjate que en mi barrio había un estanco que, claro, entonces los puros se vendían sueltos, y los cigarrillos también, no sé si te acuerdas, Sí, los de eso me cigarrillos acuerdo. se vendían sueltos, ¿no? Por 20 céntimos nos daban 5 en una pipera que había cerca de casa. Y entonces, en el estanco este que te digo, los puros los vendían sueltos. Y cuando la caja se quedaba vacía, te las vendían por 50 céntimos, o una peseta, depende. Y las cajas de puros me parecían maravillosas también, ¿no? Porque para guardar secretos. Y una de las funciones de la caja de zapatos era la caja de caudales. Yo le hacía apartados y ponía mis ahorros. Sí, en un sitio ponía las monedas, la calderilla, en otro sitio, si tenía la suerte de tener un billete, estaba deseando tener 10 monedas de 10 céntimos para cambiarlo por un billete. Claro, porque el billete ya era otro estatus, ¿eh? El billete era ya como ser ingeniero. Y bueno, qué fantástico. Estás encantado mirando tu caja de zapatos. Estoy encantado. Muchas gracias, Paqui, por este regalo de madurez que me has hecho. Y por esta vuelta a tu infancia. Y por alguna razón... Voy a cerrar la caja sí. porque cuando se están haciendo capullo necesitan serenidad. Es como retirarse a un convento. Y de repente están en un estudio iluminado con alguien hablándoles encima, ¿no? Esto es, ¿no? Voy a eso para que tenga la paz de espíritu necesaria. La caja, ahí. ¿Por qué? Me pregunto siempre por qué hacer el capullo, que es una cosa tan bonita, se ha convertido en un sinónimo de hacer el tonto, ¿no? Pues no lo sé, pero habrá alguna evolución del lenguaje ahí entre medias que no sabemos cuál es. Hacer el capullo. Sí, sí. Arzuaga dice que cuando tiene reuniones con madres de alumnos y tal, dice que la madre dice que si no estudia, que si no sé qué. Dice, no se preocupe usted, que del capullo de su hijo saldrá una bellísima mariposa. No sé si como padre me gustaría que me dijeran eso de mis hijos. Pero Hombre, todos tenemos una etapa de capullo, ¿no? No, total, y a algunos les dura mucho. Bueno, por cierto que la metamorfosis en los seres humanos también es fuerte, ¿eh? Porque la adolescencia... O sea, sí. No es tan fuerte como que pero salga. Casi, ¿eh? Pero casi. O sea, ese día que tu hijo sale, que ha entrado como niño en su habitación. Sí, sale con esa voz. Y al día siguiente sale. Cuartelaria. Y con los brazos más largos que el cuerpo y tal. Eso también tiene algo de metamorfosis. Sí, bueno, vamos a hablar más de metáforas que de metamorfosis. Tú querías hablar de cajas de caudales. Sí. Y eso nos llevó a las cajas de zapatos. Y eso nos llevó a esto. Usted dice que las cajas de ahorros le han costado al erario español 60.000 millones de euros. Bueno, yo creo que la cifra es mayor. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Claro, si hablas de cajas de caudales. Hablas de gusanos. Tú también viste la metáfora enseguida. Yo también. Bueno, qué buena frase ese mercado amigo, ¿no? Que ha quedado ya. Sí. Quiero decir y el tono, y el tono también. Quiero decir que esa frase, ¿cuánta gente me gustaría pasar a la historia por una frase, no? Es verdad, es verdad. Ese mercado amigo. Ese mercado amigo. Es buenísimo. Yo lo entiendo y usted no. Es buenísima la frase. ¿Y por qué dices que ves a rato como un devorador de...? No, porque yo me imaginaba, cuando hablábamos, Paqui y yo, de la caja de caudales, porque dice, podemos pasar de la caja de caudales. y digo, pues sí, porque yo me imagino a rato perfectamente dentro de una caja de caudales devorando billetes de 500 euros, como gusano de seda, y engordando hasta metamorfosearse en preso, ¿no? Y esto... 65 millones de fianza, Juan. Bueno, es que yo es que cuando me vi, dije, o sea, a alguien al que le piden 65 millones de fianza, ¿qué trastada ha tenido que hacer? O sea, ¿qué ha tenido que hacer para que le pidan 65 millones de euros? Que es, o sea, remediaríamos tantas penas tú y yo con 65 millones de euros, ¿no? Digo, ¿qué habrá hecho?
Es que es inconcebible, ¿no? Todo esto para que no se escape de la caja. Y que siga comiendo hojas. Y que siga comiendo billetes, ¿no? Lechugas. Pues esto es increíble, ¿no? Y dices, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un delito? ¿Esto es un pecado? No, pues eso te decía, esto es un pecado capital, ¿no? Y sabemos cuál es, además. Es la avaricia, ¿no? Esto es la avaricia. Es el pecado más común de la política, o por lo menos de la política corrupta, ¿no? Y el motivo de la mayoría de los casos de corrupción. Dolores de Cospedal, esta misma semana también imputada por cohecho, malversación, tráfico de influencias por la trama Kitchen, al rey emérito, fíjate lo que hemos hablado de él en esta mesa, ¿no? Sí, Bárcenas, sí. Roldán... Tú y yo hablábamos el otro día de cuánto tienes que tener para dejar de tener avaricia, ¿no? ¿Dónde está el límite? Yo creo... Claro, eso es lo que define la avaricia, el que no hay límite. Esto es, yo creo que en la avaricia de dinero, cuanto más tienes, menos te parece. Pasa un poco, fíjate, no tiene nada que ver, pero pasa un poco con la avaricia de saber. Cuando tú te pones a estudiar sobre un tema, te das cuenta de que cada vez sabes menos, ¿no? O sea, cuanto más estudias, sabes menos, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en la avaricia de saber está bien, ¿no? Y en el dinero pasa esto, porque dices, pero hombre, si tenían ya dinero, Bárcenas, pero si tenían dinero para... Dinero de familia, o sea, familias más ricas de España. Pero bueno, incluso los que han robado, si se hubieran parado a tiempo, ¿no? Porque ya tenían dinero para ellos y 3 generaciones más, pues a lo mejor no los habrían pillado. Pero... No puedes parar. Yo creo que no puedes parar, ¿no? Es uno de los llamados pecados capitales, que esto de pecado capital, aunque tenga esa connotación religiosa por la palabra pecado, realmente se puede traer al mundo laico. Es verdad que viene de la tradición judeocristiana y que creo que San Agustín el que os asienta, los 7, porque creo que había 8. No sé cuál era el 8. Y fíjate, eso coincide con que hay una leyenda, y yo he oído alguna vez, que entre el número 7 y el 8 también se perdió uno. En la antigüedad, sí, pero es una leyenda. Si quieres, intentamos preguntárselo a Luis Ángel Rodríguez Patiño. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Buenos días. Muy buenos días. Cura de Sostoso. Estabas escuchando, ¿no? Estaba escuchando lo de los famosos pecados capitales. ¿Nos falta uno o no nos falta uno? No, yo creo que están todos, ¿no? Yo creo que el número 7 fue el número siempre sagrado, tanto para los pitagóricos como para la Iglesia. Claro, es un número mágico. Claro. El número mágico, así tenemos 7 sacramentos. ¿La avaricia crees que es el más común? Yo pienso que hoy en día sí, y es el más común y el que más destroza familias, el que más destroza a la gente, sobre todo por aquellos que tienen el deber de buscar el bien común, se han olvidado y la avaricia ha llenado todo su poderío, su manera de actuar. Bueno, pero... Y es una de las cosas que yo... Pero los pecados capitales sean capitanes, de caput, de cabeza, porque generalmente generan otros, es decir, que uno no se queda... Por ejemplo, yo que sé, en el caso de nuestro rey emérito, está muy mezclado con la lujuria. Con la lujuria. Que son los desórdenes de orden sexual, ¿no? Y, es decir, que es difícil encontrar a alguien que sea vicioso de un solo pecado capital, ¿no? Yo creo que sí, que la naturaleza humana es tan poner una frontera a un pecado, poner una frontera a una avaricia, eso te lleva, como tú dices, a la lujuria, a la gula, alguna palabra, a ser tú y no te importa a nadie machacar a quien sea. Es decir, primero yo, segundo yo y tercero yo. En su día usted pidió para Rajoy la excomunión, ¿no? Por apoyar a Rato, Blesa, Bárcenas. No sé si ha seguido con esto, porque la lista ya igual sería muy larga, ¿no? Sí, en mi día pedí ya la excomunión de Rajoy, tanto de Rajoy como en este caso también del presidente gallego Feijóo, por una serie de circunstancias que se estaban cometiendo en este país y particularmente en Galicia, en que tenemos, yo decía de Rajoy que había permitido todo el poder usarlo para su propio provecho, para esquilar al pueblo, con lo que vosotros habéis hablado con los temas bancarios, y aquí a Feijóo también por su falta de negativa y su negativa a administrar incluso medicamentos en lo que se refiere a la hepatitis.
¿Es verdad que instaló un portal de Belén precintado por desahucio para tocar las narices, básicamente? Sí, yo cada año hago mis nacimientos particulares. El primer año hice el desahucio de la familia de Nazaret por impago, y entonces tenían que ir a dormir a una cuadra allá en el monte. Al día siguiente, ahora que estamos cercanos el domingo que viene a San Antonio, pues instalé la imagen de San Antonio, la Virgen de rodillas dándoles el niño a San Antonio, porque se había acabado el estado de bienestar y empezábamos otra vez el estado de beneficencia, es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Después instalé también scratches de la familia de Nazaret frente a Herodes, y también fui instalando poquito a poco a los grandes fariseos, también junto con Herodes y contra la familia de Nazaret, que representaba a los obispos y su silencio ante tanto dolor y tanto sufrimiento que sufría el pueblo, y ellos callados y asintiendo a un poder corrupto, un poder que es de avaricia, de lujuria, y no le importaba para nada hundir al pueblo. Oye, con vuestro conocimiento, con su conocimiento divino como cura y con las aspiraciones budistas de Juanjo, me gustaría repasar con vosotros algunos testimonios vinculados seguramente a algunos de esos pecados capitales. Vamos a escuchar, por ejemplo, este, mira. So in my head, I always thought he really doesn't have money. Dice, Corina, en mi cabeza siempre pensé que él tenía suficiente dinero, porque cuando le dices a una mujer que estás loco de amor, pero no puedes pagar 1,5 millones de francos suizos por un apartamento... Esto lo decía Corina. el rey emérito, decía que estaba loco de amor por ella, ¿no? Pero que no podía comprar un apartamento. El dinero lo tenía, pero claro, lo tenía en una caja de zapatos. Lo tenía en una caja de zapatos. Pero luego me pasó 65 millones. Sí. Sí. Luis Ángel. Yo no sé si loquean o no lo sé, es que no lo entiendo, verdaderamente no lo entiendo. Bueno, entiendo porque muchas veces la raíz... Yo creo que nosotros, y aquellos que hemos estudiado un poquito la teología de la liberación, hemos siempre buscado el fundamento y el origen de por qué tanto mal, por qué tantas guerras y por qué esta causa. Y lo hemos encontrado ya en el primer libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, en sentido metafórico, dice, a ver, no te dije que no cogieras de este árbol, que es la avaricia, la lujuria, el querer dominar incluso todo. Y en vez de condenar directamente, va a la raíz del problema. Eso es lo que nosotros también. La raíz del problema es aquí, una monarquía instaurada desde un fascismo, es decir, es igual que aquel frutero que está lleno de polilla y que tú le das una pintura de barniz por encima, llega un momento que toda esa fruta que está ahí se va a pudrir porque sale otra vez la polilla para afuera, y eso es lo que está pasando ahora. ¿Os acordáis de José Antonio Monago? Mira. En un ejercicio de ejemplaridad pública y consciente que pongo en un aprieto a muchos, voy a ser el primer político en España que certifica oficialmente los viajes que tuve como senador, que evidentemente son viajes de trabajo. Evidentemente, el expresidente extremeño, actual presidente del PP en Extremadura, se refería a viajes que con cargo al Senado realizaba 2 veces al mes a Canarias, según él para trabajar, según una amiga para visitarla. O José María Bonilla, así empezaba su campaña electoral en la puerta del Don Ángelo, que es un nombre que me encanta. Pero los gastos más importantes que se hicieron con las tarjetas de crédito a cuenta del erario público, los que supone el mayor importe financiado, son los realizados en Club de Internet, en Puticlus. Para que nos entendamos. Algo por lo que también preguntaba Pepa Bueno a Francisco Granados. Un boquete de putas, no, en esto tengo yo curiosidad personal. Un boquete de putas es una compensación habitual entre la gente que se mueve en el mundo de la política. Yo no le puedo decir, no me he dedicado nunca a ese asunto. O sea, no quiero decir, no al de la política, sino al de los bolquetes. Ahí el pecado de la lujuria, Juanjo. Ay, pero esto de boquete de putas, es que no hay nombre para este pecado. Yo creo que sí, mira. Sí. A ver. Yo creo que sí, porque ellos dijeron, ellos siguen el Evangelio, dice, las prostitutas os adelantarán al reino de los cielos, querían ir al reino de los cielos. De qué forma las prostitutas. Es un salvoconducto. Ya, pero yo quería decir que en la expresión es tan grosera, implica tales grados de machismo, de cosificación de los cuerpos de las mujeres y tal, que es que te cuesta encontrar nombre para esto, ¿no? Es que lo del boquete de putas es tremendo, ¿no? Es otra expresión que quedará para la historia como una de las más deplorables que hemos podido escuchar nunca.
Bueno, oye, para este siguiente extracto, a lo mejor tenéis que hilar fino para encontrar el pecado. Escucha. La izquierda española ha recuperado la sonrisa, pero ha recuperado algo más importante todavía. Ha recuperado el orgullo de ser de izquierdas. Después de oírle a Pablo Casado, no va a haber ni más Valium, ni más ibuprofeno, ni más entreguismo ni a los nacionalistas ni a los enemigos de España. Estoy aquí porque quiero que tú ganes las elecciones. ¿Cuál sería el pecado capital de Rosa Díez? Bueno, está claro, ¿no? Alguna metafórica, claro, pues, porque no es alguna de filetes, es alguna de parte. Se ha comido a todos los partidos, ¿no? Ha comido de todo en los platos. Luis. Yo creo que yo desde el primer momento, ya sabes que también uno de los artículos que publiqué aquí con Casado era ya que ya empezaba ya a hilar, ahora que está hablando de Melilla, de Ceuta, él era el peor racista que podía haber. Incluso lo manifestó en sus primeros momentos de la invasión de España, de que esta gente viene a robar, y cuando ellos estaban robando, incluso la Cospedal hizo un alarde de sinceridad que se le escapó. Nosotros nos ha llevado mucho tiempo saquear España, una de las frases que se le salió así como transparencia. Sí. Es verdad que se le escapó esa frase. Bueno, la gula como ambición política. Para el siguiente pecado, mira, dos ejemplos. Está José María Aznar, por un lado. No solamente porque he sido en gran medida protagonista de la historia, sino porque humildemente he hecho esa historia, sé muy bien de lo que hablo. Y a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde, porque no me lo aguantan la mirada. Sí, bueno, la chulería no es un pecado capital, creo que no se ha catalogado como tal. La soberbia sí. Pero la soberbia sí, pero no sí, la soberbia. Pero ese no es el pecado, ¿eh? No me refería a ese. Escuchad a Josep Borrell en una entrevista en la televisión alemana y a lo mejor llegáis a otro pecado. 70%. You are continuously lying. Stop this record. Stop this record. Why? Finish. Why? No, finish. I don't want to do that anymore. Next time, I would appreciate if you could the questions in a less biased way. Josep Borrell, que por cierto es la única persona que se levantó una vez de este estudio al grito de no me llaméis nunca más. Un arranque de ira, ¿no? La ira, exacto. La ira, Luis Ángel, también está muy presente, ¿eh? Está, y sobre todo cuando a ellos se le toca su membrana, aquella que le está llenando los bolsillos, aquella en la que ellos, es decir, yo sigo diciendo de que el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora por desgracia el poder judicial la tienen cuando a ellos se les llama la atención de no cumplir su mandato de llevar a ejecutar el bien común. Entonces ahí ya empieza la ira, empiezan los insultos, empieza el tú más y empiezan a escarbar y a salpicar. Yo creo que debían de llevar mascarilla muy apretada a la lengua para que no escupiera. Oye, Luis Ángel, la ira se practica mucho desde los púlpitos, ¿no? Porque yo, a veces cuando salen obispos hablando de esto, de otro, de lo que no les gusta, lo hacen francamente airados, ¿no? Yo lo he experimentado también en algún obispo que con ira, incluso me llegó a amenazar y todo, cuando yo puse uno de los portales de Belén y puse el obispo de Segorbe Castellón no puede entrar aquí porque no lo permite. Entonces, porque cuando él denunciaba que los gays no podían estar dentro de la iglesia, todo yo decía, pero parece mentira que usted como obispo, es decir, yo le decía, usted ve un padre que es el más carca que pueda haber. En principio a lo mejor su hijo le dice que es gay y se pone a chillar, a insultar, pero después es su hijo y lo respeta, y que usted que debe de respetar y que tiene que tener tal. Mi madre casi me come y casi digo yo, cuidado, que le sale el demonio por ahí. No, vaya usted al pueblo y se lo dice, no, sé que el pueblo con usted vienen todos contra mí, pues allá usted, si quiere. O cómo se la gastan, ¿eh? Es decir, tienen una ira y han experimentado siempre. Así ves tú que todos los ejercicios de Semana Santa eran la mejor reflejo de la ira. Es que Dios te va a condenar, es que el demonio. Es decir, joder, me metían miedo, hasta me lo metían a mí. Yo en los obispos la ira la veo muy asociada a alguna, porque todos están gordos. Sí, mira, tengo yo una pintura de estas que estamos recuperando del siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV, que hay 3 solamente en Galicia, y es preciosa. Es decir, además que entras en el templo de estos que tengo yo, ves la pintura mural, y ves que el pintor hizo una caldera,
y allí aparecen 7, lo que estamos hablando, los 7 pecados capitales. Dice, porque todo el mundo ve mujeres allí metidas allí. No, se refiere a que los pecados capitales están la lujuria, la lujuria y todo eso allí. Y sabéis, después hay una cola de gente esperando para entrar, meterse allí en el fuego, en la caldera, y el demonio sonriendo y haciendo su mejunje. ¿Sabéis quién entra primero? Un obispo a ese infierno. Después hay una serie de personajes. ¿Sabéis quién entra de último? Una mujer con una corona y todo, que es el poder civil, la burguesía. Entonces ahí los cocina. Y entonces, junto con los pecados capitales, ya veis que el primero es la Iglesia, que es y por parte de sus obispos. Por eso yo siempre digo, yo estoy metido como sacerdote dentro de la Iglesia Católica, pero yo siempre dije que Cristo no inventó la religión. La religión se la ha inventado, ya desde Constantino, pero le ha venido como Dios a una serie de jerarcas, y así hubo toda la Iglesia de lujuria, gula, de papa, incluso asesinatos y de todo por el poder. Es decir, ahí tenemos ahora el pobre Papa Francisco, que por mucho que quiera, yo tengo aquí un vecino de aquí al lado, que casi, yo escribo continuamente contra él, que es el Rouco, que incluso lo llegó a poner a parir en el seminario de Murcia, insultándole y todo. Entonces ahí ves que lo hay, es decir, es increíble. ¿Rouco? Y Cristo lo sabía que... ¿Rouco no es que se jubiló y se fue a vivir a un piso de 600 metros cuadrados? Un apartamento, un estudio aquí en Madrid. Sí. Atendido por 3 o 4 monjitas. Sí. El voto de pobreza, exacto. Sí. Oye, es el plan de pobreza. Que nos quedan todavía algunos pecados capitales. Tú sabes que a mí me expulsaron una vez de la conferencia de religiosos, porque yo antes estuve como fraile, como misionero, porque les dije me hablaban de los votos de pobreza, y yo me estaba cansando del voto de castidad, y todo. Yo me puse de pie y dije, pero yo llevo 100, a mí no me caen los pantalones. ¿Por qué no habláis del voto de pobreza y la segregación que hacéis en los colegios religiosos de los ricos, de los pobres, vuestra manera de comportaros? Eso es lo que tiene, que eso es el pueblo lo que está mirando, y estáis insultando al pueblo con vuestro comportamiento. Claro, me tuvieron que expulsar. A ver. Y no lo veías venir, ¿verdad? Oye, a ver, escuchad esto. No lo vi a venir, claro que no. Y eso que llevo 40 años de cura que cumple esta semana, y ya he aguantado de todo. Llevo 7 expedientes por todos los obispos, y llevo de todo, pero yo creo que entré en la norma de cada día. A ver qué pecado capital encontráis aquí. Entras y sales y entras. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente te apoyó, ya no se fía de ti. Yo creo que tú vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien. Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú. Esta relación, iba a decir de amor-odio, un poquito más de odio que de amor, ¿no? Por su rival, Pedro Sánchez, y yo creo que la palabra rival es la que desvela un poco el pecado que puede haber ahí, ¿no? Yo creo que sí, que es la envidia, que Susana Díaz envidia mucho. Envidia en parte porque ella porque tienen sentimientos de que Sánchez le quitó ese puesto, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta, ¿no? De que ella le ayudó mucho a llegar ahí. Y alguien le dijo, pero si este chico no... Dijo, bueno, este chico no sirve, pero nos sirve, ¿no? Sí. Y entonces, claro, pues debe tener una envidia feroz. Luis Ángel... ahí tenéis un ejemplo también, ¿no? Sí. En Madrid. También no vale para nada y tal, y la lengua que tiene y la manera de actuar la tienen ya para eso, yo creo que ya. Sí. Oye, ¿sabes a quién me refiero? Claro. Sí, perfectamente. Que nos quedan dos pecados, vamos a escuchar a un reincidente. Entre mis tareas históricas estuvo la de unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Lo hice. El Partido Popular ha sido el Partido Popular, pues, probablemente de los más importantes, o el más importante de España durante mucho tiempo, de los más influyentes y más importantes de Europa durante algunos años. Y yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Es un pecado que seguramente comparte con un antecesor. Es evidente. Sí. En esta y en el futuro, si alguien piensa que una reforma de la Constitución lo que va a garantizar es que haya un demos originario que sea distinto del de los ciudadanos o del pueblo español, que estaría más de moda en su conjunto, se equivoca. Si hay un 75% de españoles que deciden el suicidio colectivo, pues estaré en la minoría. ¿Qué pecado compartirían, Juanjo? La soberbia, claro. ¿No? Son muy soberbios los dos. No sé, este hombre... Sí. Es que es increíble este hombre, de la manera... Yo de verdad que no esperaba esto de él, de Felipe González, sino... No, bueno, de los otros sí, ya la pinta que tiene. Y bueno, yo sabes que yo estuve en Londres y cuando estaba Fraga Iribarne de embajador allá, ya sufrí las no lo veía venir. Cuando... Dale. Sí,
cuando estaba allá y ya nos mandó policías sociales para cuando hacíamos manifestaciones con todos los 5 condenados a muertes de Burgos, nos tenían fichados y pues aquí aparecía otra cosa. Entonces, ya... Pero yo respeto... Cuando dices que coincidiste en Londres con Fraga, supongo cuando era embajador. Sí, porque yo me crié allá también, mis padres tuvieron ya casi 50 años y eso, y entonces yo estuve también haciendo allí, y entonces hicimos la manifestación en Piccadilly de la facultad. Ustedes pueden hacer lo que quieran, las clases, ustedes tienen 265 días de clases, y eso no se lo saca ni su madre, pero él nos mandó de todo y pum, aquello era... La calle era suya, claro. Claro. La soberbia, es curiosa la soberbia, ¿no? ¿Qué te hace tener tanta confianza en ti mismo para pensar que tienes la razón absoluta y convertirte en un soberbio? Sí, tú ya sabes que yo digo muchas veces que esto que se predica tanto ahora de la autoestima es una peste, porque claro, la gente que se estima mucho a sí misma cae en el pecado de creer que ellos tienen la razón absoluta. Felipe González utilizaba muchísimo 2 adverbios que luego se utilizaron también desde el punto de vista del humor, de la comicidad, ¿no? Que era obviamente y por consiguiente, ¿no? Y que eran 2 adverbios que colocaba hábilmente para decir llevo razón. Obviamente, es obvio, decía, y por consiguiente, ¿no? Y hablaba siempre desde la verdad, ¿no? Perdón, Luis Ángel. Yo sigo diciendo que el fundamento muchas veces es la propia familia. Cuando decimos esa frase, es de buena familia, aquí entendemos que tiene dinero, que ha vivido bien. En cambio, es de buena familia cuando has recibido una serie de valores, de principios, de respeto, y eso yo creo que si los has sembrado, si te lo han incrustado, por mucho que quieras. Lo que pasa que hay gente que mira, aquí hay una frase muy bonita de un paisano que tengo yo, te lo digo en gallego, e depois te la traduzco, dice: o diñeiro tiña que ser como as patacas que non valeran dun ano para outro. Es decir, el dinero tiña que ser como las patatas que no valieran dun ano para outro. Entonces no había esa avaricia ni esa manera de verdad, pero la autoconfianza, fíjate, yo recuerdo a José María Aznar una vez dio una conferencia en la Universidad de Georgetown, una conferencia a la que acudí como periodista, digamos. Claro, él de repente se había visto en la escena internacional junto a Tony Blair y George Bush, era la época en la que ponía los pies encima de la mesa y se consideraba a sí mismo pues un gran estadista, ¿no? Y supongo que se había dado cuenta de que no hablaba inglés, empezó a tomar clases de inglés. Y yo creo que a los 2 meses él ya consideraba que podía dar una conferencia en inglés. Entonces la universidad le ofreció, lógicamente, hacerlo en español y hacerlo con un traductor. El público era mayoritariamente español, además eran estudiantes españoles allí, pero él insistió en hacerlo en inglés. No se entendía absolutamente nada de lo que decía, ni los españoles ni los americanos, pero él lo hizo en inglés porque él pensaba y él estaba seguro de que hablaba en inglés perfecto. Esto es la soberbia, ¿no? Bueno, acuérdate, esto se lo trasladó a Ana Botella. Acuérdate a Ana Botella vendiendo el café con leche. Oye, nos falta un pecado capital. Vamos a ver si lo detectamos aquí. A ver, venga. 1 y nos vamos. Y también quería preguntarle si le parece una noticia positiva para los ciudadanos la entrada en prisión de Luis Bárcenas. Gracias. La segunda ya tal. Y en relación a la primera, hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Estoy a su disposición, no he dormido nada, no me pregunten demasiado, si hacen el favor y concreten las preguntas. Me voy a ir porque estoy un poquillo cansado. ¿Qué pecado nos faltaba, Luis Ángel? Es la pereza, ¿no? La negación de la realidad. Bueno, sí, además de ese. Pero el pecado era la pereza, ¿no? Y al final, mira, en política le funcionaba, porque él lo que hacía era, siempre lo decían, ¿no? Rajoy se sentaba con el puro a esperar ver pasar los cadáveres, ¿no? de sus adversarios. Entonces, no, Rajoy, la pereza parece que está hecha para él. Parece un traje hecho a medida para él. Sí. Luis Ángel, vaya personaje Rajoy, ¿eh? Sí, lo conozco bien y sé la manera que ha actuado y ahí sí que es una desgracia porque parece que quiere definir lo que somos gallegos al contestar unas preguntas. Siempre contestamos con otra y queremos ignorar la pregunta que nos está haciendo para salvaguardar nuestra hipocresía muchas veces o nuestra manera de actuar. Pero este hombre sí, lo conozco y además me tocó una vez y con Feijóo bajando a vuestro presidente, es decir, el presidente de la SER aquí en Coruña. Sabes que yo tenía antes era el diario del cura de Xestoso en la SER de Coruña y
y fui al tanatorio y yo bajaba y él subía y se quedó clavando mirando y yo le dije, sí, soy yo el cura de Sestoso, el que os quería excomulgar. Y me fui. ¿Y qué fue de ese diario, qué fue de ese programa? Porque yo creo que ese programa apunta, ¿eh? No lo sé, después tuve casi 2 años o 3, es decir, no sé. Después, claro, es que te estás metiendo todo ahora mismo con programas, porque claro, no es porque tú quieras, sino es que te dan la ocasión, es decir, la realidad que estás viviendo es una ocasión para denunciar, y yo como sacerdote no, es decir, me considero que si me callo puede venir la mierda contra mí, perdonando la palabra. Bueno, es una tentación, que también es otro pecado, ¿no? Sí, sí, la aceptación de una realidad corrupta y una realidad que está haciendo... Mira, se ha cortado un poco. Pero fíjate la pereza, uno siempre tenía la impresión de que Rajoy no quería estar allí, ¿verdad? Que al día le hubiera gustado estar en casa viendo el fútbol o la Vuelta Ciclista o lo que fuera. Sí, pero claro, era una apariencia, efectivamente, porque sin embargo, fíjate, Rajoy tiene una época de muchísimo trabajo que es cuando Prestige. Yo creo que ahí fue cuando se ganó ser el sucesor. Cuando Aznar, porque ahí es verdad que pasó unos días en los que estaba dando ruedas de prensa continuamente, decía disparate, tengo cinillos aquellos, ¿no? De plastilina que se deshacen, pero esa época la verdad es que se me ocurrió, se me trabajó. Él daba siempre esta apariencia, incluso cuando era como jefe de prensa de Aznar, no sé si era jefe de prensa, pero bueno, sí, él viajaba con los periodistas en los viajes y él siempre estaba con el puro en la boca y siempre daba la impresión de ser perezoso. Pero yo creo que bajo esa impresión curraba mucho, ¿eh? Luis Ángel, no sé si lo hemos recuperado. ¿Está por ahí todavía? Sí. Que tiene misa a las 10:30, ¿no? Sí, yo empezaré ahora con mi broma de que, ¿te acuerdas que salía también por todas partes? Que tengo 16 misas y pues me da positivo después de tantas misas. ¿Y de qué la policía dice, calle. ¿De qué va hoy en la homilía? Pues ya sabes que hay 3 días al año que reluce más que el sol, ¿no? Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Entonces, al no ser festivo el día de Corpus, la Iglesia lo ha trasladado para el domingo. Entonces, es la entrega... ahí tienes... ¿Hoy es Corpus? De frente... Sí, para la Iglesia sí. No he enterado. Para la Iglesia sí, para el Corpus fue el jueves, pero para la Iglesia sí, y entonces ahí tienes el testimonio más grande de lo que tenemos que seguir los cristianos frente a políticos corruptos, católicos que se llaman de todo, y que Cristo entrega su vida, mientras que ellos solamente roban la vida de los demás a cuenta de su poder. A las 10:30. Digo que los feligreses, ¿va aumentando el número o lo ves descendiendo poco a poco? Bueno, hubo una bajada bastante grande por el miedo, por el temor, pero yo creo que sí, siguen ya... Sí, porque además tienen una ventaja enorme, que este cura tampoco no puede extenderse mucho y son 6 misas en un plazo de 2 horas, en 80 kilómetros, entonces le suelta todo y se marcha y pumba. Y después se reúne con ellos para decirles a ver si les ha afectado mucho, pero dice, ya sabemos cómo es usted, entonces ya... Bueno, pues tiene el cielo ganado, ¿eh? El del trámite está hecho. Luis Ángel Rodríguez Patiño, que es cura de Sestoso. Como siempre, Luis Ángel, pues suerte con la actuación dentro de un ratito y volveremos a hablar pronto. Un abrazo. Un abrazo. A vosotros, gracias. Venga, hasta ahora. Gracias. 6 misas en 2 horas. Sí. Eso sí que es madre mía. Que, oye, que nadie vaya a pensar que esto es que estamos diseminando esta idea de que es que todos los políticos son iguales, entonces unos corruptos, entonces unos pecadores y tal. Aparte de que, fíjate, eso, los pecados es un juego porque lo que tú y yo creemos en la Iglesia. Hay políticos que lo que quieren es cambiar el mundo, que es por lo que se entra en política. Pero esta mañana escuchaba y me he acordado de que, por ejemplo, hoy hay elecciones en Perú y los 2 candidatos que se presentan, una es hija de alguien que está en prisión por crímenes contra la humanidad y ella misma también ha estado en prisión y es claramente una mujer acusada de corrupción. Su contrincante es un hombre que se presenta de izquierdas, pero que pide la pena de muerte para delitos menores y no cree en el matrimonio homosexual. Quiero decir que hay políticos, pero también hay buenos políticos, tiene que haberlos. Lo que pasa es que nosotros hemos llevado unos años, ¿no? que un poco te desencantan y te hacen pensar que esto no puede mejorar, pero claramente esto puede mejorar. Sí,
¿Tú no crees? Yo creo que sí. Yo por ejemplo, yo me creo en la política que se hace en Bruselas, por ejemplo. Yo creo que eso está lleno de gente que está trabajando mucho para que nuestra vida sea mejor. Y de repente un día, pues recibes, yo que sé, una compañía aérea te devuelve el dinero que te intentó robar por un equipaje que te facturó o que te cobró de manera injusta. Y eso es porque en Bruselas hay gente que trabajó para que eso fuera así, ¿no? Y de eso no hablamos nunca. Ya. Pues nada, Javier, hablaremos. no, veo que no lo compartes. Hablaremos de esto. No, me ha gustado de los pecados capitales, pero claro, se pueden traer a un mundo laico, quiero decir, que esto no... No, por descontado. Claro, porque además todos los pecados capitales, en un cierto grado, están bien. Quiero decir, que un poco de injuria, quiero decir, el sexo normal existe. ¿Qué es un sexo normal? Quiero decir, el sexo siempre implica algún grado de... malo, como diría Woody Allen, ¿no? Implica algún grado de desorden, claro. ¿no? O sea, quiero decir, ahora, pasado de ese grado de desorden, pues ya se convierte en patológico. La ira, hombre, un poco de ira de vez en cuando, si no te toman por tonto, ¿no? Un poco de soberbia, ¿no? Un poco de autoestima. La gula. La envidia... en un grado, oye, pues muchas veces mejoramos porque envidiamos a otros, ¿no? Envidiamos como son otros, ¿no? La avaricia sí que no veo un grado. La avaricia no consigo ver un grado saludable, ¿no? O sea, creo que la generosidad, que es antídoto, gana, en fin, por 100-0, ¿no? ¿Y la pereza? Y un poco de pereza. Un poco de... ha sonado el despertador, pero me quedo en la cama haciendo estiramientos hasta las 10, ¿no? Pero fíjate, al final hemos vuelto al principio. La gula está muy bien vista. Está muy bien. La gula déjala ahí, que un sofrito bien hecho. Que hemos vuelto al principio. Al final, lo único que no aceptamos es la avaricia. Por eso volvemos al inicio, que es a rato y a los gusanos, claro. Valga la redundancia. Porque en la avaricia es el origen de todo. O sea, si nosotros miramos las corrupciones que ha habido en España, desde la democracia nada más, todas, o sea, en la cabeza de todas eran avaricia. Luego venían otras cosas, porque como decimos, se llaman capitales porque generan otros pecados. Pero las puertas giratorias, pero la avaricia, los cargos en los consejos de administración. La avaricia está en el origen de todo, ¿no? Y si yo me cobro una comisión aquí que nadie se va a enterar, y si yo meto la mano aquí que nadie se va a enterar, ¿no? Y si lo ves, toda corrupción en el fondo es una corrupción de dinero. Con lo tranquilos que están tus gusanos ahí, ¿y ahora qué haces con ellos? Pues los dejamos por aquí. Pues yo creo que si Paqui extrae morera... Oye, que una de las torturas de mi infancia era buscar árboles de morera. Sí, bueno. En mi barrio, que es el de Paqui, hay muchas moreras, o sea que nos criaremos sin problemas. Bueno, ya iremos contando su evolución, si es que no... Si es que evoluciona. Si es que no tenemos que dar una mala noticia. Hasta luego, Juan. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.